Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Esta actividad, la regulación de la Unión Europea sobre protección de datos, este vídeo, se marca dentro de las actividades de la cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, cátedra Isaac en Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación, ambas dirigidas por mí, así como y que se desarrollan en la UNED, así como el Centro Baldus sobre datos, cuyas actividades están coordinadas por la Universidad de Perugia. Hay que decir que la cátedra de Monet y el Centro Baldus están financiados por la Unión Europea y las opiniones que voy a manifestar las digo en el ejercicio de mi libertad académica y en ningún caso son imputables ni son responsabilidad de la Unión Europea. Vamos a hablar de la regulación de los datos en la Unión Europea y para eso, básicamente, la presentación la voy a dividir en dos partes. Por un lado, nos aproximaremos a ver cuál es la diferencia entre los datos personales y los datos no personales y cuál es la normativa aplicable a unos y a otros, que en ocasiones es diversa, en otras ocasiones hay instrumentos normativos que son aplicables a ambas categorías de datos, para poder comprender adecuadamente cuál es el marco normativo de la Unión Europea en materia de datos. Bien, en cuanto al concepto de los datos personales y de los datos no personales, debemos entender que como datos no personales son aquellos datos que no permiten la identificación de las personas o que no las identifican, mientras que son datos de carácter personal aquellos que o bien identifican a las personas o bien permiten su identificación. Eso ya nos permite colegir o derivar que cuando estemos ante datos que no tienen que ver con las personas, porque son datos de sistemas de fabricación, datos relativos a maquinaria, muchos tipos de datos de este estilo, datos contables, que no son datos de carácter personal. Incluso puede haber datos que están vinculados a personas que no sean datos personales en la medida que no permiten su identificación o no las identifican. Pensemos en imágenes de personas desde muy lejos, aéreas, etcétera, que no permiten la identificación de las personas. Serán imágenes de personas, pero no son datos de carácter personal porque ni las identifican ni van a permitir en ningún momento su identificación. Bien, cuando hablamos de datos no personales, el marco normativo específico que establece la Unión Europea es el siguiente. Por un lado, el Reglamento 2018, relativo a un marco para la ley de circulación de datos no personales en la Unión Europea y que garantiza una libertad total de circulación de estos datos de carácter personal. ¿En qué datos está pensando este reglamento? Está pensando en datos generados en procesos empresariales, las facturas de empresas, etcétera, datos generados por dispositivos industriales conectados, pensemos en sensores que comunican datos registrados, de aplicaciones meteorológicas, por ejemplo, pero sería aplicable a cualquier sector industrial que pensemos, ¿no? Y de servicios. Datos registrados por requisitos de mantenimiento, robots industriales, calles, puentes, datos relativos pues, a la humedad, etcétera. En fin, cualquier tipo de datos que pensemos que no son datos de carácter personal, hay libre circulación de datos y por tanto los datos pueden circular libremente en el ámbito de la Unión Europea, entre España, Francia, Alemania, Italia, etc. Ese es el principio de libre circulación. Esto potencia la investigación, potencia el desarrollo tecnológico, potencia la prestación de servicios. Tenemos que tener en cuenta que en Europa el mercado europeo se ha basado en las 4 grandes libertades: libre circulación de mercancías, libre circulación y libre prestación de servicios, libre circulación de personas, libre circulación de capitales. Claro, permitir la libre circulación de los datos potencia esas 4 libertades y fundamentalmente la libre prestación de servicios, ¿no? Pensemos que además hay un reglamento de gobernanza de datos, que es un reglamento del año 2022, que se aplica tanto a datos personales como a datos no personales y que pretende desarrollar una gobernanza de datos que garantice efectivamente la libre circulación y que en el caso de los datos no personales no plantea muchos problemas. Más problemas se plantean cuando hablamos de datos personales. Claro, podemos pensar, ¿y qué ocurre si hay datos mixtos? O hay un conjunto de datos que incluyen datos de carácter personal y datos no personales. Siempre que hayan grupos de datos que sean mixtos, se aplicará la normativa de protección de datos. Por tanto, la normativa de protección de datos de carácter personal, porque no va a haber una libre circulación totalmente garantizada de estos datos. ¿Por qué? Porque hay datos personales en medio.
¿Qué entendemos por datos personales? Lo hemos dicho ya, pero vamos a repetirlo tal y como dice la normativa. Eso lo encontramos en el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos y también en el artículo 3.1 de la Directiva 2016-680 cuando se trata de datos vinculados a investigación criminal y a sanciones y ejecución de sentencias penales. Pero el concepto que da de datos de carácter personal son igual, es el mismo. Toda información sobre una persona física identificada o identificable, a la que se llama el interesado, se considera persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Pero más allá del concepto más bien obtuso que introducen estos artículos, podríamos resumirlo como cualquier información, para no utilizar la palabra dato en la definición, que permita identificar a la persona. Cualquier tipo de dato o información que permita identificar a la persona es un dato, persona física, es un dato de carácter personal. No a las personas jurídicas, porque las personas jurídicas no están protegidas por la protección de datos. Cuidado esto, porque hay otros derechos que sí protegen a las personas jurídicas. Incluso podríamos plantearnos que tienen el derecho de protección a su imagen, el derecho de protección al honor, o incluso la protección de la inviolabilidad del domicilio, la protección del secreto de las comunicaciones, pero no el derecho a la protección de datos en ningún caso, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta también la Directiva 2002 relativa al tratamiento de datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, ya hablando de la protección de datos de carácter personal, el Reglamento 2016, conocido como Reglamento General de Protección de Datos, que hemos comentado precisamente cuando hemos introducido la definición del concepto de datos de carácter personal, que es el Reglamento General, que se aplica a la protección de datos, con algunas excepciones. Una de ellas es la Directiva 2016-680, que es relativa a la protección de datos, pero en materia de investigación criminal y también de sanciones y ejecuciones de sentencias penales. Junto a eso tenemos el Reglamento 2022-868, que ya hemos comentado, el Reglamento de Gobernanza de Datos, porque se aplica tanto a datos personales como a datos no personales, y que pretende abordar la gestión de los datos, el acceso, integración, monetización y priorizando la privacidad en materia de protección de datos. Este marco normativo asienta una serie de principios que son los siguientes. El principio de libre circulación de datos, aplicable tanto a datos no personales como a datos personales dentro de la Unión Europea, pero que va a verse limitado o restringido en materia de datos de carácter personal, precisamente para proteger al sujeto fuente o al sujeto titular de derechos, al sujeto interesado. Luego establece el principio de licitud del tratamiento de datos, que va a requerir para posibilitar el tratamiento de datos de carácter personal, porque lógicamente los datos que no son de carácter personal no se someten a estos requisitos, el consentimiento u otra base legal, bien esté en el derecho de la Unión Europea o bien esté en el derecho nacional y esté permitido por el derecho de la Unión Europea, porque estamos dentro de un ámbito, de un sector que está totalmente regulado y entra dentro del marco y ámbito de aplicación del derecho de la Unión, de tal manera que los Estados miembros solamente van a poder legislar en la medida en que el derecho de la Unión se lo permita. Y luego, garantías y derechos. Hay un principio de garantías y derechos, precisamente en materia de derechos de carácter personal, como derechos de información, acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Este A de derechos se ha ampliado respecto al concepto que tradicionalmente se tenía de derecho a la protección de datos. Y esto es precisamente por el desarrollo tecnológico que ha propiciado, por un lado, mayores posibilidades de portabilidad de datos, por eso el derecho a la portabilidad, y por otro lado, los problemas o los desafíos vinculados a las decisiones automatizadas, lo que ha requerido que el haz de derechos que engloba lo que es el derecho a la protección de datos se aumente, tanto los derechos como las garantías del mismo. Es importante considerar cuál es el ámbito material de este marco normativo, y en particular del Reglamento General de Protección de Datos. Como hemos dicho, se aplica cuando total o parcialmente estemos tratando de forma automatizada datos
personales, por tanto no cuando tratemos datos de carácter no personal. Pero también al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Esto es una novedad del Reglamento General de 2016 porque no estaba en la anterior directiva. La anterior directiva de protección de datos únicamente protegía frente a los tratamientos automatizados. Cuando no había tratamiento automatizado de datos, no entraba dentro de su ámbito de aplicación y por tanto no estaba dentro del ámbito de protección del derecho fundamental a la protección de datos. Ahora esto cambia y por tanto, si se tratan datos, aunque no sea de forma automatizada, sea de una forma más tradicional, incluso, por qué no decirlo, manual, si el destino de los datos es introducirlos en un fichero, también se aplicará la normativa de protección de datos. Hay una serie de actividades que están excluidas del Reglamento General de Protección de Datos, porque se trata de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, porque se trata de un tratamiento efectuado por Estados miembros en el marco de política exterior y de seguridad común, porque se trata de un tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de sus actividades exclusivamente privadas o domésticas, pensemos pues un cumpleaños, pensemos una fiesta, únicamente actividad doméstica o privada, no se aplicará el Reglamento General de Protección de Datos. Y también cuando se trate de tratamiento de autoridades públicas para la prevención e investigación criminal, etc. ¿Por qué? Porque en ese ámbito, como hemos dicho, hay otra norma. Sí se aplica la normativa de protección de datos, pero es una normativa especial, la directiva de 2016, y que se ha desarrollado también en el derecho español, como vamos a ver, con una ley orgánica. Luego hay que tener en cuenta el ámbito territorial de aplicación. Tenemos que tener en cuenta que tienen que ser actividades de establecimiento del responsable o del encargado en la Unión Europea, aunque el tratamiento tenga lugar fuera, pero el responsable o el encargado del tratamiento debe estar situado en la Unión. También se aplica a tratamientos de datos personales de interesados que residen en la Unión por parte de responsables o encargados que estén establecidos en la Unión si las actividades están relacionadas con la oferta de bienes o servicios en la Unión, con pago o no, y el control de su comportamiento tiene lugar en la Unión. En ese caso, aunque el responsable o encargado no esté establecido en la Unión, también aplicaremos la normativa de protección de datos, en particular el Reglamento General de Protección de Datos. Y también se aplica a tratamientos de datos personales de un responsable que no esté establecido en la Unión, sino en un lugar en el que el derecho de los Estados miembros sea de aplicación por el derecho internacional público. Entonces, como estamos en una materia regulada dentro del ámbito del derecho de la Unión, si el derecho de la Unión no es aplicable directamente, pero por aplicación del derecho internacional público de sus reglas, es decir, del derecho internacional privado, resulta que es aplicable el derecho de un Estado miembro, de cualquiera de los 27 actuales, o de los que sean en el futuro, se aplicará el derecho de la Unión. ¿Por qué? Porque estamos en una materia que ya no es competencia real de los Estados miembros, más allá de desarrollar o concretar el derecho de la Unión. Algunos autores plantearon la posibilidad de aplicar, más allá de estas premisas, la aplicación de la normativa de protección de datos. Es lo que se denomina la ultraterritorialidad. Podemos decir, bueno, es que si ya lo estamos aplicando a encargados y responsables no establecidos en la Unión en diferentes supuestos, ya estamos aplicando la ultraterritorialidad. Sí, pero es que incluso se planteaba la posibilidad de aplicar no solamente la protección de datos a responsables situados fuera, sino a sus actividades de tratamiento fuera, en el marco de lo que se conoció como el derecho al olvido. Cuando se conoció el caso Mario Costeja y se introdujo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea un derecho nuevo derivado de la protección de datos, como era el derecho al olvido, no quedó resuelto si el derecho a solicitar de los buscadores, que tenemos que tener en cuenta, sus sedes principales no están situadas en la Unión Europea, aunque puedan tener ciertas sedes en materia de publicidad, se planteó si podíamos solicitar que la desconexión de los buscadores, de la indexación de nuestros datos, fuera únicamente en el territorio de la Unión Europea o podíamos también pedirlo a nivel global del mundo, ¿no? Esto no se había preguntado específicamente en la sentencia de Mario Costeja y el Tribunal de Justicia no se pronunció. Esto fue motivo de un conflicto en Francia entre la Autoridad Francesa de Protección de Datos y Google, porque Google, que era el afectado por la sentencia de Mario Costeja y el afectado también en ese caso francés, planteaba la aplicación únicamente a nivel del territorio de la Unión y por tanto no dejar de indexar la información en su buscador en Estados Unidos y en otros países. Y se planteó si era posible la aplicación interterritorial o no del derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia dijo que no. En la sentencia Google de 24 de septiembre de 2019
y limitó el alcance territorial del derecho al olvido, el derecho a la retirada de los enlaces, al ámbito territorial de la Unión Europea. Si pensamos la aplicabilidad de eso también a la protección de datos, veremos que la ultraactividad está bastante limitada, aunque no del todo, en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Bien, luego se plantean las cuestiones del tratamiento transfronterizo de datos, ¿no? Hay una regulación específica en el propio Reglamento General de Protección de Datos precisamente para el tratamiento transfronterizo dentro de la Unión Europea. El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de actividades estableciéndose más de un Estado, por ejemplo, el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de actividades de un único establecimiento, pero que afecta sustancialmente a otro Estado miembro, en el territorio de otro Estado miembro, eso implicará ese ámbito de aplicación. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de la problemática del marco normativo en materia de protección de datos? En primer lugar, que se está desarrollando un derecho de datos en la Unión Europea, fundamentalmente a través de diversos instrumentos normativos, que son aplicables en unos casos a los datos de carácter no personal, en otros a los datos de carácter no personal, en otros encontramos ya instrumentos normativos aplicables tanto a datos de carácter personal como a datos de carácter no personal, que se está potenciando por parte de la Unión Europea la libre circulación de datos, pero que aún los instrumentos de protección de datos son bastante garantistas en materia de protección de datos para garantizar precisamente la base data y la tutela del sujeto interesado, del sujeto fuente de los datos, con una ampliación incluso del haz de derechos, mucho más allá del haz de derechos tradicional que da el acceso, la oposición, la modificación y la cancelación, y que incluye también la portabilidad de los datos y, por ejemplo, también el derecho a no ser sometido a decisiones de carácter automatizado sin la intervención del ser humano cuando impliquen consecuencias de carácter jurídico. Muchas gracias por la atención en esta presentación.